Bienvenidos todos, buenas tardes, cazadores, amantes del campo. Muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos a un nuevo seminario en línea que nos dará la oportunidad, pues, de conocer este proyecto Zorzales, a la vez que aprovechemos para resolver todas vuestras dudas. ¿Qué tratamos de conseguir con este proyecto? Datos propios, un aval para la caza sostenible de la especie, información que justifique lo que cazamos y cómo lo cazamos. Dirá alguno, anda ya, hombre, todo eso es un cuento, eso no vale para nada. No es una exageración. Seguro que habrá muchos cazadores que piensen eso. Y la verdad es que eso es un verdadero problema para el sector. No es culpa de ellos ni de nosotros, ni de vosotros que estáis ahí escuchando. Es culpa de todos en general. Como la líder estudiantil Panujaya Sisillira Watanaku. Oh, se ha metido. Uy, qué ruido se ha escuchado por ahí. ¿Había escuchado algo raro? Se ha metido un ruido de fuera, desde luego. No sé qué será eso. Bueno, pues decía que no es culpa de ellos ni de nosotros, ni de vosotros que estáis ahí. Es un poco culpa de todos. Por nuestra parte tenemos que intensificar los esfuerzos. Todos los que hagamos serán pocos para formar e informar al sector. También hacerlo con la sociedad en general, para que la sociedad sepa realmente lo que somos y cómo somos, ¿no? No tengan esa idea prejuiciosa y tan negativa que se intenta imponer desde algunos colectivos. Pero también debe existir, evidentemente, un interés por parte del cazador, por formarse e informarse. Si entre todos conseguimos que así sea, estaremos en disposición de ver el futuro desde otra perspectiva. Porque la realidad es que esa perspectiva a día de hoy es negra, absolutamente negra. No se atisba ni un rayito de luz siquiera. Y es que no hemos hecho las cosas bien, no hemos hecho nuestros deberes. Nadie, o casi nadie, perdón, los ecologistas sí lo han hecho. Ese movimiento ideológico, político, sectario, excluyente, discriminatorio, que nada tiene que ver con la ecología, un movimiento ideológico, político, eso sí que han hecho su trabajo. Y encima con dinero de todos nosotros, eso sí que son listos. Sobran los ejemplos, como el silvestrismo o como la tórtola, donde después de 3 años de trabajo, después de proyectos, después de informes, contrainformes, estudios, ir a Bruselas, la Comisión Europea sigue diciendo, después de 3 años de ajustar al máximo las órdenes generales de veda, sigue diciendo que no hemos hecho nada, que se caza de forma insostenible, que no hemos aportado datos, que no hay monitorización de la especie. Y sigue queriendo imponer una moratoria de la tórtola que sería negativa. Pero lo que es peor, pasándose por el forro todo el trabajo que llevamos haciendo el sector cinegético durante estos 3 últimos años. Esto es igual que si te dicen que te investigan por ser un asesino, te vamos a investigar por ser un asesino. Y tú te lías a presentar informes, pruebas, datos de que no eres un asesino. Y después de 3 años siguen diciendo lo mismo. ¿Le da exactamente igual? ¿Sigue siendo un asesino? Sin ninguna duda, es un verdadero problema al que nos enfrentamos. Porque los animalistas, los ecologistas y la casta ecopolítica y de altos funcionarios nos utilizan para medrar, nos utilizan para justificarse y ascender a costa nuestra. Y por eso hoy estamos aquí. Perdonad por la vehemencia, pero es que es bastante duro enfrentarse a esto en el día a día. Por eso estamos hoy aquí, para presentar un nuevo proyecto financiado por Mutuasport, financiado por todos los cazadores federados, donde además tenemos el honor de que colaboren y coordinen la Fundación Artemisán, la Real Federación Española de Caza, la Cátedra de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Córdoba y la extensa familia de zorzaleros españoles. Segundo proyecto que presentamos en menos de 3 meses y donde la Mutuasport, la mutua de todos los cazadores federados, invertirá cerca de $500.000 de euros a lo largo de los próximos 4 años, entre los 2 proyectos. Creo que ya pronto, ya mismo, todos esos que venden seguro van a empezar a hacer proyectos similares para defender la caza. Creo que ya vienen de camino. En fin, cosas serias. Vamos al lío. Hoy nos acompañan por parte de la Fundación Artemisán José Luis Guzmán, el responsable del Observatorio Cinegético,
José Antonio Torres, el responsable de coordinación del proyecto Zorzales, también el dinamizador general del proyecto Coturnis. Nos acompaña nuestro catedrático de cabecera, Juan Carranza, una auténtica eminencia en materia cinegética. Nos acompañan también por parte de zorzaleros españoles Domingo Suárez y Alfonso Alcántara. Un verdadero placer teneros aquí. Vamos a empezar con la primera de las ponencias del proyecto, que será una introducción del proyecto, los objetivos, la metodología y las perspectivas que pretendemos englobar dentro de este proyecto. Para ello, pues nos hablará José Antonio Torres y José Luis Guzmán. Recordad para todos los asistentes que podéis dejar vuestras preguntas, el chat está capado, podéis dejar vuestras preguntas en el apartado que veis ahí en pantalla de preguntas y respuestas. Pues nada más, compañeros, muchas gracias y vamos al toro. Muy buenas, mi nombre es José Antonio Torres, soy coordinador de este proyecto Zorzales, que este proyecto Zorzales es, como bien dice su nombre, es un proyecto de ciencia ciudadana aplicada a la conservación de las diferentes especies de zorzales. Es un proyecto que lo ha puesto en marcha y lo ha financiado Mutuasport, coordinado por la Fundación Artemisa y la Real Federación Española de Caza y sus federaciones autonómicas, y con la colaboración de la Unidad de Investigación de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba y de la Asociación de Zorzaleros Españoles. El zorzal es una de las especies de caza mayor que mayor pasión tienen en los cazadores, tanto españoles como foráneos. Actualmente se abaten alrededor de unos 4 millones de zorzales anualmente. Aunque es una especie muy importante de caza menor, existen casos de estudios científicos en España. La mayoría de los estudios que tenemos son de atlas y sí que hay algunos científicos que se han basado en estudios, como el caso de la Cátedra de Recursos Cinegéticos, que hace poco hizo un estudio sobre el inicio de la migración prenupcial en Andalucía. Y lo que queremos en este proyecto es indagar más en proyectos que sean para una gestión sostenible de esta especie y en los flujos migratorios y tendencias de estas especies. También uno de sus objetivos será la distribución, la abundancia y indagar en la migración de estas especies. Y por tanto, los cazadores van a jugar un gran peso en este proyecto, ya que lo que pretendemos es obtener conocimientos suficientes para tener un aprovechamiento sostenible. Con respecto a los objetivos del proyecto, uno de los objetivos es monitorizar la abundancia y distribución de las diferentes especies de zorzales, ya que lo que queremos son conocer sus tendencias y poder compararlas temporada tras temporada. También indagar más sobre el conocimiento de los flujos migratorios. Para ello utilizaremos la telemetría a través de dispositivos GPS que colocaremos a zorzales de diferentes especies con métodos bioacústicos y a través del anillamiento. Recabaremos información de las capturas en la mayoría de los cotos de las diferentes comunidades, y uno de los objetivos principales y fundamentales de este proyecto es unificar los criterios en cuanto a las órdenes de veda, en cuanto a las fechas y periodos hábiles. También se hará un estudio de los factores que implican en la migración, que están implicados en la migración y la dinámica poblacional de estas especies, como son la presión cinegética, el hábitat y la disponibilidad de alimentos. Y como no, elaboraremos una guía de buenas prácticas y haremos actividades tanto de formación como de divulgación. ¿Cómo colaborar en este proyecto? Tenemos varios niveles de colaboración, dependiendo del grado de implicación de los colaboradores.
Por una parte está el observatorio cinegético. Con el observatorio cinegético lo que pretendemos es censar a pie en otoño las diferentes especies de zorzales, y para ello el objetivo principal es obtener densidades. Esto es lo fundamental y es el requisito principal. Se harán 2 censos, uno de migradores tempranos y otro de migradores tardíos. Y el objetivo es, en la mayor parte de cuadrículas UTM 10×10, distribuidas por toda España, tener estos datos. También, aquellos fotos que quieran implicarse más y nos quieran aportar más información, serán los fotos zorzaleros, que es el segundo nivel de colaboración. Estos fotos zorzaleros, además de hacer los censos a pie del observatorio cinegético, nos aportarán datos desde 3 frentes. Uno, a través de conteos desde puestos fijos; otro, mediante la jornada, aportándonos los datos de las jornadas de caza; y también iremos a tiradas de zorzales para analizar, para ver el estado de la población y edad de esos zorzales abatidos. A continuación, mi compañero José Luis os va a explicar cómo hacer los censos a pie a través del observatorio cinegético. Bien, yo os voy a contar, como ha dicho José Antonio, toda la parte relativa al observatorio cinegético. La primera parte de la presentación es repetida, ya lo he contado en otros seminarios, pero entiendo que tenemos que repetirlo por toda esa gente, ¿no?, que se va incorporando continuamente. Básicamente, el observatorio cinegético es una plataforma de ciencia ciudadana en la que colaboran cazadores e investigadores. Los cazadores aportan el trabajo de campo a través de censos, y los investigadores lo que hacemos es diseñar la metodología de censo para que todo el mundo haga estos censos de la misma forma sistemática, para que en el futuro podamos hacer comparaciones entre lugares, entre años, y conozcamos la tendencia de las especies cinegéticas. Pasa, por favor. Bueno, el observatorio cinegético, lo que nosotros queremos es que estas observaciones que vosotros, como cazadores, vais a tomar, estos recorridos de censos, estén basados en el método científico. Para que os hagáis una idea, cuando hacemos una observación en la naturaleza, esta puede ser del tipo esporádica, eventual, sin ninguna metodología de partida, o puede ser una observación sistemática, una observación que obedece a una metodología diseñada previamente, que es, por así decirlo, uno de los pilares de la ciencia, y para el observatorio cinegético esto es clave. Por poneros un ejemplo muy sencillo, uno puede salir al campo y ver, por ejemplo, zorzal alirrojo, que es la foto que pongo, no sé, imaginaros a principios de octubre, y pensar, bueno, pues que el zorzal alirrojo realiza la migración en octubre, o que en octubre ya están presentes. Bien, pues la ciencia, por así decirlo, iría un paso más allá, y lo que trataría es de recoger muchas observaciones a lo largo de todo el otoño. Por ejemplo, imaginaros que salimos al campo desde septiembre hasta diciembre, todas las semanas, y vamos al mismo sitio y observamos de la misma forma. Y además no lo hacemos solo un año, sino que lo hacemos 5 o 10 años, ¿no? Y luego, con todas estas observaciones, entonces ya sí discutiríamos cuál es la fenología de migración postnupcial de zorzal. Esto sería un ejemplo de lo que hace la ciencia para sacar conclusiones sobre la naturaleza que nos rodea. Pasa, José Antonio, por favor. Y bueno, y es clave, ¿no?, en el observatorio, porque queremos que toda esa información que vamos a ir generando se base en este método. ¿Qué metodología hemos decidido para el observatorio? Bien, pues nos hemos decantado por lo que serían recorridos lineales de censo, que haría el cazador, el colaborador, en su coto. Y se pueden hacer en vehículo. Hemos estandarizado una distancia de censo de 8 a 10 kilómetros, o a pie. En este caso, de 4 a 6 kilómetros de censo. Y básicamente lo que habría que hacer es, a lo largo de este recorrido de censo, ir apuntando con la ayuda de la aplicación CESDATA todos los individuos que vamos viendo de las diferentes especies. Esta es la generalidad. Luego, cuando os vaya mostrando los diferentes tipos de censo, pues habrá particularidades, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué requisitos son básicos en el observatorio? Pues hay que contar solo lo que se ve. Es fundamental no incluir individuos de más. De hecho, es más interesante ser conservador, y si sospechas que es la segunda vez que ves un individuo, no contarlo. Hay que establecer un recorrido de censo.
en tu coto, en tu zona de censo. En principio nosotros vamos a marcar alguna pauta, pero al final será el cazador el que decida este recorrido porque es el que mejor conoce su zona, ¿no? El que mejor conoce aquellos caminos buenos que, por ejemplo, permanecen en buen estado todo el año. Las fechas de censo van a variar en función de las especies. Como os voy a mostrar ahora después, hay un calendario de campañas de censo. Es fundamental repetir igual el itinerario de censo todos los años. Esto por eso de ser sistemático, es decir, una vez que decido un recorrido de censo, repito el mismo itinerario, incluso las mismas paradas, e incluso es deseable que lo repita la misma persona. Lo ideal, elegir un día sin lluvia, que no haga mucho viento, que no haya niebla. Si tienes prismáticos, fantástico, pero bueno, pues no son esenciales. Y este recorrido de censo, lo ideal es que esté incluido completamente dentro de una cuadrícula UTM 10 por 10 kilómetros. Pasa, por favor, José Antonio. Las cuadrículas UTM 10 por 10, para que os hagáis una idea, es una especie de estándar internacional que se utiliza para dividir el territorio. Esta imagen que os muestro serían las cuadrículas UTM que se corresponden con la península ibérica. Y en el círculo rojo lo que os hago es una ampliación para enseñaros. Pasa, José Antonio, por favor. Y aquí lo que podéis ver es un recorrido de censo de un colaborador que me dejó, ¿no?, mostrar sus datos. Y a esto me refiero, ¿no? Esta cuadrícula, cada cuadrícula tiene un nombre. Esta es la 31TBG75 y este colaborador, como veis, su recorrido de censo, que es esa línea amarilla, está completamente incluido dentro de una sola cuadrícula. Se trata de esto, ¿no? De lo que no se trata es de empezar en esta cuadrícula y saltar a la siguiente. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, pues que al final la información de cada recorrido de censo va a estar referida a una cuadrícula. Esto es fundamental para análisis futuros. Pasa, José Antonio, por favor. Y bueno, vosotros diréis, ¿cómo puedo yo saber las cuadrículas, ¿no?, cómo caen en relación con mi coto? Bueno, pues cuando nosotros damos de alta a la gente, lo que le pedimos es que me manden una ubicación de su zona de censo por Google Maps. Es muy sencillo, ¿no?, que la compartan al teléfono del observatorio, al WhatsApp del observatorio, y con esta ubicación lo que yo hago es que genero un mapa, una imagen sencilla, en la que aparece el punto, en la que aparece su zona que él conoce y en el que aparece encima las cuadrículas, para que vea cómo caen y luego cuando vaya a hacer el recorrido en el campo pueda decidir por dónde ir para que no solape entre varias cuadrículas. ¿Pasa? Bien, como os comentaba, lo que hicimos fue establecer un calendario de censos porque no se trata de salir al campo y registrar en la aplicación móvil todo lo que veo cuando lo veo, ¿no?, sino que hay unas fechas concretas. Por ejemplo, en primavera tenemos 2 campañas de censo. Primero, entre febrero y marzo, ¿no?, hay una de aves residentes, entre las que estaría la perdiz roja, y en estas mismas fechas también vamos a hacer una campaña de censo de aquellas especies que, como tienen mucha actividad nocturna, se censan fenomenal de noche, como por ejemplo la liebre o también los predadores. Luego, en finales de primavera, comienzos de verano, hacemos el censo de las aves migratorias estivales, concretamente la tórtola y la codorniz. Luego, en otoño, que es el que estamos realizando ahora mismo, viene el censo de caza mayor. También es un censo diurno y el seminario de este censo pues lo contamos hace poco, en septiembre. Y luego vendrá el censo de las aves migratorias invernales, entre las que están los zorzales y que vamos a comenzar a partir del 15 de noviembre. Es decir, este seminario lo estamos dando ya porque con el proyecto Zorzales pues se va a comenzar con todo un trabajo de campo, ¿no?, que os contará a continuación José Antonio. Pero lo que es la parte del observatorio arrancaremos el 15 de noviembre. Pasa, José Antonio, por favor. ¿Y cuál es el objetivo de este censo de las migratorias invernales? Pues todas las especies de zorzales cinegéticos de la península ibérica. Es decir, el común, el charlo, el alirrojo y el real. ¿Pasa? Claro, una de las premisas a la hora de hacer este censo es que el que vaya a participar tiene que saber diferenciar entre las 4 especies de zorzales. Esto es básico. Abajo lo que os pongo es una referencia de tamaño entre las especies y ahora os voy a dar alguna pauta para diferenciar lo que me parece que es así como más evidente. Luego cada uno con el tiempo termina desarrollando sus trucos para diferenciar unas especies de otras. Por ejemplo, el zorzal común es uno de los zorzales pequeños.
En vuelo, pues bueno, se suelen ver de forma solitaria o en pareja y se diferencia muy bien por ese pecho ocre y el vientre, que es blancuzco. Pasa, por favor. En cambio, el alirrojo, cuando se ven volando, ¿no? Pues lo habitual es verlos en bandos. También es uno de los zorzales pequeños y se diferencia cuando está posado muy bien por esa ceja clara, esa línea blanca que es encima del ojo, se ve muy bien, y el dorso rojizo, que tanto posado como en vuelo se ve bastante bien. Pasa. En cambio, el charlo ya es un zorzal más grande, que cuando vuela también se suele ver solitario o en pareja, y tiene el dorso, es decir, la parte de atrás, pues más gris y contrasta con ese pecho claro. Y bueno, este es el más forestal de todos, ¿no? Pasa, por favor. Y finalmente, pues el real, que también es un zorzal grande, que suele volar en bandos. La cola es larga y oscura, se ve bastante bien, y bueno, cuando está posado lo más evidente es la cabeza, con ese gris azulado y el pico amarillo. Esto por daros alguna pauta, porque como comento es fundamental diferenciar entre especies. No nos basta con que digáis, bueno, pues he visto 10 zorzales, tienes que diferenciar qué especie de zorzales. Pero bueno, esto con el tiempo se termina adquiriendo muy bien. ¿Cuándo hago el censo? Bien, antes José Antonio ha dicho que en otoño, pero realmente el censo de zorzales dentro del observatorio pues será más bien a lo largo del invierno. Aunque es cierto, bueno, pues que hemos establecido 2 fechas de censo, porque lo ideal sería que hicierais 2 censos. Es decir, que hagáis un recorrido de censo que he pensado más para aquellos migradores que llegan pronto, del 15 de noviembre al 31 de diciembre, y luego que hagáis otro recorrido de censo del 1 de enero al 15 de febrero. Esto, por así decirlo, sería el mínimo, bueno, que en esencia son 2 paseos por el campo, pero luego si alguien quiere hacer un esfuerzo mayor, pues fantástico. Por ejemplo, pues hacer 2 recorridos en esa fecha que ponemos como temprano y otros 2 como tardío, porque al tener 2 réplicas, pues luego la estima que sacaremos será mucho mejor. Pasa, por favor. Bien, ¿cómo y dónde hago el censo? Pues al principio he dicho que estos itinerarios de censo en el observatorio se hacen tanto en vehículo como a pie, pero en el caso de los zorzales lo vamos a hacer solo a pie, exclusivamente a pie, porque es cuando mejor se censan, ¿no? En vehículo a veces pues no te enteras de lo que está pasando con los zorzales, te cruzan muy rápido. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, pues como clave en hábitat favorable. Yo pongo ahí la imagen del olivar, porque es un hábitat muy típico de alimentación de invierno, pero bueno, dependiendo de la especie, también los bosques suelen ser un hábitat muy bueno, por ejemplo, para el charlo. Entonces, pero en definitiva entendemos que cada uno en su coto conoce muy bien las querencias de los zorzales, sabe cuáles son las zonas buenas. Entonces, lo que os estamos pidiendo es que decidáis una de estas zonas, ¿no? Allí hagáis un recorrido. Os pongo que es muy apropiado hacer un recorrido de prueba. Si en la aplicación tú puedes seleccionar modo de prueba, me voy a ese sitio, hago el recorrido de prueba y cuando estoy satisfecho con él, me parece que es un recorrido bueno, pues ya lo mantengo todos los años. Porque la idea del observatorio es a largo plazo, todos los años, toda la vida, por así decirlo, ¿no? Se trata de monitorizar la salud de las especies cinegéticas todos los años. Y lo que os contaba de que esté dentro de una cuadrícula UTM 10×10. ¿Pasa? Bien, ¿cómo funciona la aplicación CERSdata? Lo que nosotros hemos intentado es que sea muy sencilla, que a lo largo de 3 pantallas pues ya esté hecho todo el flujo de trabajo, por así decirlo. Lo primero que tenéis que hacer es decidir qué tipo de censo es. El zorzal es el correspondiente con aves migratorias. Ahora mismo los zorzales aparecen en aves residentes, pero bueno, esto es un error, y para cuando comiencen los censos de zorzales del Observatorio Cinegético, el 15 de noviembre, estará ya incluido en aves migratorias. O sea que lo que tendréis que hacer es, cuando esté en el campo, vaya a hacer mi censo de zorzales, lo primero le doy a aves migratorias. Después tendría que seleccionar el coto en el que estoy y el modo, ¿no? Como os decía, primero hacer uno de prueba y luego ya cuando sea el definitivo le dais a real. Pasa. Cuando le doy al tipo, entonces luego ya aparecería la pantalla principal, que es esta de la izquierda. Tiene un contador de tiempo, un contador de distancia, aparecen las diferentes especies, objetivo, en este caso los zorzales, y lo primero que tendría que hacer es marcar la distancia aproximada a la que está ese zorzal del itinerario de censo que llevo. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros en la imagen,
que está debajo del 1, lo que yo tengo que marcar no es la distancia a la que yo veo el zorzal de mí, ¿no?, del observador, sino la distancia perpendicular al camino que yo llevo. Esto hay que hacerlo así porque es la manera, es la cifra que nosotros necesitamos para luego estimar densidad. Y como es muy difícil bueno, pues estimar la distancia exacta, lo que hemos hecho ha sido poner 3 opciones. Es decir, si yo ese zorzal lo estoy viendo a menos de 25 metros del camino, si está entre 25 y 100 o si está más de 100, ¿de acuerdo? Bien, yo marco esta distancia y lo siguiente sería con un contador, ¿no?, un más y un menos, que os pongo abajo en el 2, poner el número de zorzales que he visto. Porque una observación puede ser un zorzal o puede ser un bando de 20 zorzales. Bien, y esto es lo que tendría que ir repitiendo a lo largo de todo mi recorrido de censo, ¿no?, a lo largo de mis 4 o 6 kilómetros. Y cuando lo termino, le doy a finalizar censo. Y entonces lo que me parecería sería esta imagen de la izquierda, un resumen en el que viene el tiempo que he estado en el campo, la distancia que he recorrido y todas mis observaciones. Y esto sería todo el trabajo. Esto sería el censo, en definitiva. Bueno, que puede durar, no sé, 1 hora, 2 horas, dependiendo. ¿Pasa? Aquí os recuerdo de nuevo las pautas a seguir, porque es muy importante hacerlo así. Es decir, hay gente que sale al campo cualquier día, abre la aplicación, marca un conejo y la cierra. Es decir, esto no es el observatorio. En el observatorio estoy en una campaña de censo, por ejemplo, ahora caza mayor y luego zorzales. Ya tengo decidido mi recorrido, voy al punto de inicio del recorrido, entonces abro la aplicación, selecciono el tipo de censo, coto y modo. A lo largo de esos 4 o 6 kilómetros registro todo lo que veo y cuando he terminado le doy a finalizar. Esto es el trabajo a lo largo de un censo del observatorio. Por otra parte, obviamente es muy importante y muy interesante la información de capturas. Esto es una de las grandes carencias, ¿no?, que tenemos con las especies cinegéticas. Entonces, el Observatorio Cinegético y CIESDATA está preparado para registrar esta información. Dentro de la aplicación hay una pestaña que se llama Capturas y la idea es que ahí, al finalizar la temporada de caza y pues un responsable del coto registre todos los individuos cazados de cada una de las especies para esa temporada. Es decir, no sería la información de lo que ha cazado una persona, sino de lo que se ha cazado en todo el coto. Sabemos que esto es muy difícil de conseguir, pero esta es la información que realmente nos interesa. Pasa, José Antonio, por favor. Luego José Antonio os contará que dentro del proyecto Zorzales se va a seguir otra pauta en lo que serían los cotos zorzaleros. Pero repito que yo os estoy hablando del funcionamiento del observatorio cinegético en general. En cuanto a tratamiento de datos, como decía Gallardo, ¿no?, y los demás, bueno, pues aquí tenemos unos compromisos de confidencialidad, porque sabemos que la información de caza es muy sensible. Para que os hagáis una idea, la información a nivel de coto únicamente la va a conocer el usuario, el que nos ha pasado la información, y el personal científico de la Fundación Artemisa, nadie más. Luego, cuando vayamos a hacer informes, cuando vayamos a trabajar con esta información, siempre la vamos a mostrar a escala regional, es decir, pues a escala de provincia, de comunidad, etc. ¿Pasa? ¿Y qué hay que hacer para ser colaborador? Muy sencillo. Bueno, lo primero que tenéis que tener claro es que la idea es que haya un único usuario por coto, ya que queremos que la información nos llegue solo por una vía. Esto no significa que solo pueda censar una persona en un coto. Esto significa que por coto vamos a generar una clave y un usuario, pero que luego se pueden compartir. Y lo que hay que hacer es solicitarlo a través de la página web. Ahí se rellena una ficha de alta. Y esto cuando nos llega a nosotros, me llega a mí, pues la gestiono, te doy de alta y automáticamente a esta persona le llega un mensaje de texto con la clave y la contraseña. Ahí lo que pongo es el correo del observatorio y el teléfono del observatorio, 628 49 17 16, que es el que estoy gestionando yo directamente y a través del que, bueno, pues estamos a vuestra disposición, bien por WhatsApp o llamadas. ¿Pasa? Y Bueno. yo creo que ya, sí. Y nada más. Sigo yo. Con la segunda, el segundo nivel de colaboración sería el de coto zorzalero, que es el que más nos urge ahora mismo, porque
el nivel de muestreo que vamos a coger en el coto zorzalero nos vamos a basar en la línea de puestos fijos o frente, es decir, la caza del zorzal en puestos fijos. ¿Por qué? Porque es la caza que más es la modalidad de caza de zorzal más tradicional en España y la que más cazadores tiene, y lo que se basa es en cazar el zorzal desde los sitios de alimentación hasta los sitios de dormida y al contrario, desde los sitios de dormida a los de alimentación. Los cazaremos tanto, vamos a tener estos datos tanto en los puestos tradicionales normales de la zona de comedero a dormidero, como en los pasos tradicionales, ya sea las palomeras, ya sea los sitios de costa de paso. Vale, como bien antes hemos remarcado, los cotos zorzaleros son aquellos que van a aportar una mayor información. Y además de hacer los censos que anteriormente nos ha comentado José Luis sobre el observatorio cinegético, los censos a pie, nos van a dar datos sobre los conteos desde puestos fijos. ¿Cómo hacer estos conteos desde puestos fijos? Pues hay que hacerlo antes de cada tirada de caza, o al menos una vez al mes, dentro del periodo hábil en el que se puede cazar el zorzal de cada comunidad autónoma, entre octubre a febrero, en un día no hábil de caza o un día en el que no se les tire, y tanto en jornadas de mañana como de tarde. Y en estos conteos desde línea de puestos fijos, lo que vamos a anotar será el municipio, la fecha, el nombre del frente y la localización, que para ello utilizaremos la chincheta de Google Maps y apuntaremos sus coordenadas. Reiterar, como antes ha dicho nuestro compañero José Luis, que toda esta información es confidencial y esta información solo accedemos nosotros, los científicos y el cazador, que nadie más va a tener acceso. También apuntar la hora tanto de inicio como de final del conteo, la longitud de la línea de puestos o frente que estamos censando, el número de censadores y la climatología. En la climatología anotaremos el tiempo, si es soleado o nublado, el viento que haga, la temperatura y también la disponibilidad de alimentos del fruto principal del zorzal, si es abundante o escaso en esa zona, y el hábitat predominante del sitio donde estamos censando, es decir, si es un hábitat de olivar, viñedo, hayedo, si son brezales, y, cómo no, apuntar el número de avistamientos por especie. Incidir en esto, porque al final no somos los cazadores los que mejor sabemos diferenciar entre las diferentes especies, y en vuelo, como ha explicado nuestro compañero, tenemos experiencias de sobra para poder hacer un gran trabajo. Con respecto a la segunda pata de los cotos zorzaleros, sería anotar los datos de captura de las jornadas de caza. Para ello tenemos otras fichas de campo en el cual anotaremos el municipio, la fecha, el nombre, la hora tanto de inicio y final, la climatología, en el que aportaremos el tiempo, el viento y la temperatura, la disponibilidad de alimentos, el hábitat y las capturas por especie. ¿Vale? Y el objetivo al final de estos cotos zorzaleros es el unificar, es el relacionar estas dos fichas de campo, es el relacionar los conteos previos a las jornadas de caza desde un frente con los datos de captura del mismo frente. Para ello, dispondremos de un manual de campo en el cual lo repartiremos a todos los cotos zorzaleros, tanto digitalmente como por correo, que os llegará, y en el cual tendremos que ir anotando una a una. Esto es lo ideal. Lo ideal sería de una línea de puestos fijos frente, hacer un conteo previo y después tener los datos de captura de esa jornada. Hay otras situaciones, por ejemplo, hay sitios en los cuales hacer varios conteos previos a una tirada, o hay zonas en las cuales solo se caza al paso y solo tenemos datos de captura durante 2 meses. Tanto una cosa como otra nos vale, aunque lo ideal es relacionar los conteos previos a los datos de captura. Pero todo nos vale para este estudio. También la última pata de los cotos zorzaleros, y en el cual queremos indagar en hacer un estudio sobre la edad y el estado poblacional de los zorzales. Para ello, este primer año lo que haremos es que asistiremos a diferentes tiradas a lo largo
a lo largo, extendida por toda España, y lo que visitaremos iremos a estas tiradas y analizaremos los zorzales abatidos en esas tiradas y veremos la edad de ellos. Si somos capaces de analizarlo solo con las muestras de alas, para los próximos años lo que haremos será recolectar estas muestras de alas en sobrefichas y después esto se analizará en el laboratorio para ver la edad de estos zorzales. Pero también hay en el zorzal, eso lo tenemos que estudiar un poco porque hay gran diferencia entre la cabeza, el dorso, la forma de la cola, y esto es un poco un estudio piloto. En primer lugar, este año lo vamos a hacer in situ, yendo a las tiradas y haciéndolo allí, y para los años posteriores, si solo con el ala y la cobertura de la muda podemos diferenciar entre edades, lo haremos para los próximos años de este proyecto, la recogida de alas. También hay que indagar y tener una mayor información sobre los flujos migratorios de estas especies, para saber las rutas que llevan a lo largo de sus migraciones y para ver un poco la supervivencia de las especies. Para ello trabajaremos con telemetría a través de dispositivos GPS con satélites Argos, en el cual estudiaremos los movimientos de las rutas migratorias y los movimientos internos peninsulares. Está dando un buen resultado en otras especies migratorias, como es el caso de la tórtola y la codorniz, que se están utilizando, y creemos que es uno de los alicientes que más juego nos puede dar. Con respecto a los métodos bioacústicos, se utilizarán para ver un poco, para ver las fechas de migración, y lo utilizaremos en las zonas de paso. También haremos un estudio piloto para contabilizar los zorzales que desde un puesto fijo, los que contabilizamos nosotros con los que contabiliza el receptor, y así estratificar esos datos y hacer una fórmula para poder saber cuántos son los que realmente pasan. Y por último, nos basaremos en el método de anillamiento, y para ello dispondremos de varios grupos de cazadores a lo largo de las diferentes geografías españolas, y sobre todo en las zonas de paso y zonas donde se sigue capturando. También, como no, realizaremos grandes actividades tanto de formación y comunicación. Para ello haremos reuniones y seminarios como el que actualmente estamos haciendo a través de Zoom, por redes sociales, ya sea por Twitter, Facebook o Instagram, y enviaremos a todos los cotos zorzaleros un manual de campo en el cual vengan toda la explicación que hemos estado dando a lo largo de este seminario, y también las fichas de campo para que las rellenen, ya sea a mano con el manual, y también los pasaremos digitalmente y en PDF para que los rellenéis desde el ordenador o desde el móvil. Estamos a tiempo de la situación que actualmente vivimos en el mundo de la caza es complicada, y más que nunca, aparte de cazar y disfrutar de los lances que esta especie nos da, somos el principal pilar para llevar y sostener este proyecto de ciencia ciudadana, en el cual su objetivo es tener más detalles sobre las tendencias poblacionales, sobre los factores que afectan a la migración, la fenología y los datos de captura. Para más información y para todas las dudas que os surjan, tenéis el correo del proyecto, que es zorzales@fundacionartemisan.com. Y también, antes de nada, dar las gracias a Mutuasport, porque aparte de que nos asegure a lo largo de la jornada de caza a todos los cazadores federados y todos los que tenemos su seguro, está apostando por el futuro de la caza e invirtiendo en estudios científicos a favor de la caza, como es el proyecto Coturnic, que lo han sacado a lo largo de este año, y el actual proyecto Zorzal. Ahora le voy a dar paso a Juan Carranza, que hablará un poco de su estudio que ha hecho ya sobre su estudio que ha hecho sobre el Zorzal y su colaboración en este proyecto.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. Yo quería primero comentar la satisfacción que supone que ocurran este tipo de cosas, ¿no? De colaboración, ¿no? Entre distintas entidades del mundo de la caza, del mundo de la ciencia. Es verdad que la actividad cinegética, que los que estamos relacionados con ella la consideramos como esencial, como importantísima, se encuentra en peligro, y la única manera de que siga haciéndose y de una manera sostenible es que podamos demostrar que esto es así, podemos demostrar que se hace bien, que las cosas que se hacen son necesarias, son buenas, son adecuadas. Y esto hoy por hoy se hace solo con ciencia. Antes se hacía a lo mejor con dando voces o con imponiéndose unos a otros en discusiones, pero hoy día la ciencia es la que, creo que por suerte, es la que al final manda en las decisiones, junto con otras muchas consideraciones, obviamente, pero sin ciencia difícilmente se puede sostener ninguna actividad hoy día, y mucho menos la de la caza, que implica evidentemente una acción que potencialmente impacta sobre las poblaciones, con lo cual sin ciencia no se puede respaldar que ese impacto sea adecuado, sea sostenible. Por eso quiero felicitar a la Fundación Artemisa, a Mutuasport, a la Federación de Caza por la iniciativa, y agradecerles que nos hayan invitado a participar. Nosotros somos la Unidad de Investigación Recursos Cinegéticos de la Universidad de Córdoba. Quería aprovechar para comentar un poco que hay un poco de lío quizá con el nombre, porque se sigue hablando de cátedra. Hace algo más de 10 años se creó la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, y recientemente pasó a una estructura que básicamente es lo mismo, pero tiene un nombre diferente, y es Unidad de Investigación. Podemos utilizar cátedra o unidad, pero realmente ahora mismo somos Unidad de Investigación, no cátedra. Esto fue un cambio relacionado con la Ley de la Ciencia que apareció en 2015. Pero en definitiva, bueno, somos un poco los mismos perros con distinto collar, y ahí estamos trabajando en estas cosas. En cuanto al tema concreto de los zorzales, nuestra participación, bueno, pues evidentemente como entidad científica que somos, se tiene que basar en aportar lo que podamos en cuanto a lo que es el aspecto más científico de lo que se va a hacer, ¿no? Contamos con una cierta experiencia en el tema de zorzales por algo que hemos hecho ya para la Junta de Andalucía y que es conocido por algunos, seguramente de los presentes, que fue este informe que se hizo. Desgraciadamente todavía está a nivel de informe y no se ha publicado. Antes hablaba José Luis de cómo la ciencia necesita, él citaba en concreto el tema de los varios años, ¿no? de toma de datos, etcétera, para llegar a unas conclusiones que sean suficientemente firmes y soportadas por los datos como para poder lanzarlas al conocimiento del mundo científico en general, sin que te lo rechacen, ¿no? La comunidad científica es muy crítica, la ciencia se basa en crítica, no puedes lanzar una observación esporádica y pretender que esto, digamos, siente cátedra, ¿no? Hay que tener unos datos fuertes detrás que lo soporten, y un buen método sistemático, como se refería José Luis, todo eso que es fundamental. Nosotros el trabajo de los zorzales se hizo durante 2 temporadas, pero todavía no hemos querido lanzarlo, no hemos querido publicarlo. Ahí está como informe que sirvió para la Junta de Andalucía para ajustar las fechas. Y está bien, muchas veces, casi siempre, hay que actuar, hay que gestionar, las autoridades tienen que tomar decisiones, muchas veces sobre unos datos que, bueno, pueden ser preliminares, incompletos, pues porque no se generan los datos científicos en un momento, no se generan en un año. Hay que dar un poco de tiempo. Por eso, iniciativas como esta, pues son muy de aplaudir. Porque un proyecto en el que durante 4 años y con ese gran esfuerzo de colaboradores y de sistemática de recogida de información se pretende producir esa información para después tener un soporte básico fuerte para las decisiones, es ideal, es lo que hay que hacer, y colaborando todos los sectores, como decía al principio. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nosotros trataremos de aportar nuestra pequeña experiencia en el tema de los zorzales, nuestra un poco menos pequeña experiencia en lo que es el trabajar con especies animales y con especies cinegéticas en concreto, produciendo ciencia, que ahí ya llevamos pues bastantes años en ello, y tratar, bueno, pues en este proyecto de contribuir un poco a tanto al diseño de cómo hacer las cosas,
de los métodos a utilizar, que están muy avanzados, pero que todavía requieren quizás cierta discusión en el seno de los que formamos parte del equipo que va a trabajar aquí, y luego una vez que se vayan produciendo datos, de cómo analizarlos y cómo llegar a intentar producir al final el artículo científico al final, o los artículos, en fin, lo que se vaya produciendo y que puedan ser publicados en revistas internacionales. Esto es importante, es decir, no se trata el publicar en revistas internacionales de estas que los científicos hablamos de que están recogidas en los índices de impacto, etcétera. No se trata de publicar ahí para hacer currículum. Se trata de publicar ahí para que tenga un respaldo y sirva para convencer a quien corresponda sobre la calidad de ese trabajo. Los trabajos que se quedan en un informe, uno se los puede creer o no, puede, bueno, leérselo y tal, pero muchas veces ni tenemos cada uno en general la capacidad de criticar o de ver efectivamente si está bien o mal hecho, o no tenemos tiempo de dedicarnos a leer en detalle cada uno simplemente, pero si está publicado dentro de lo que es los filtros del mundo científico, eso normalmente es mucho más útil y tiene mucha más fuerza para llegar a tener un efecto que es lo que se pretende. Entonces, nuestro objetivo sería un poco al final tratar de llegar a que esto pase a ser piezas de investigación publicadas en las revistas internacionales, que es lo que realmente, digamos, sienta ya un hecho. Luego, abierto obviamente a crítica siempre, porque la ciencia siempre es dinámica y puede venir uno detrás y demostrar otra cosa contraria, ¿no? Pero tiene que hacerlo bien, tiene que demostrarlo bien, entonces pues todos lo asumiremos. Pero hay que llegar a ese punto. Entonces, bueno, estamos donde estamos. Ahora mismo del Zorzal hay, como ya decía José Antonio, cierta información, pero poca, y tenemos que entre todos conseguir que esa información pues, sea mayor y más sólida, utilizando todo lo que hay. Todo lo que hay es lo que hayan hecho en otros lugares, en otros países, lo que se haya hecho por otros grupos y lo que nosotros hemos hecho en trabajos anteriores. En este sentido, comentar muy brevemente lo del trabajo anterior, que bueno, está a disposición al menos en forma de resumen para quien lo quiera ver. Lo que hicimos durante 2 temporadas es con el objetivo de saber cuándo era el momento en que los zorzales empezaban a hacer esa migración que hacen hacia el norte, que viene siendo ahí por final de año o principios de año, por esas fechas, ¿verdad? Estamos hablando de diciembre, enero, febrero incluso, los zorzales se van. Esa es la época en la que en este proyecto se habla de esa migración tardía, creo que es el término que se está utilizando. Es la migración que hacen hacia el norte, es decir, ellos vienen a pasarle el invierno en nuestras latitudes, en torno a octubre, noviembre, y en torno a enero o así, se van hacia el norte y se reproducen en latitudes más norteñas a las nuestras, ¿no? Norte Europa, llegan hasta Rusia, en lugares bastante alejados para un pájaro de este tamaño, ¿no? Y esa migración de salida era muy importante conocerla porque las normativas te exigen detener la caza, no cazar cuando los animales están llevando a cabo esa actividad de migración, porque es un impacto que se entiende que no es admisible sobre las poblaciones. Entonces, básicamente, pues para establecer el final de los periodos hábiles de caza hay que conocer cuándo se están empezando a organizar para migrar, cuándo están empezando a migrar hacia el norte. Para ello se establecieron un montón, se hizo en la Comunidad de Andalucía solamente, se establecieron un montón de puntos y colaboradores de distinta índole, había cazadores, pero no solo cazadores, también otro tipo de personal colaborador, y en puestos fijos se anotaron los pasos de esos zorzales, el número que pasaban y la dirección, etc. Desgraciadamente la información precisa sobre las especies no fue mucha, porque no podíamos estar seguros de la capacidad, por un lado, de la capacidad de los observadores para diferenciar, pero por otro también porque muchas veces ese paso de zorzales a veces alto y tal, es difícil diferenciar qué especie es. Entonces, al final tuvimos que utilizar un poquito los datos globalmente, ¿no? No por especie. Pero en cualquier caso sabemos que la mayoría son el zorzal común, etcétera. En fin, podemos tener una idea que puede ser válida para lo que pretendíamos que era las fechas de final del periodo hábil de caza. Con todo eso, bueno, los registros fueron bastante altos. En esas 2 temporadas se llegó a tener registros de 81.000 y pico zorzales, que correspondientes a 28.000 y pico bandos. Es decir, que son números ya, cuando empezamos a hablar de bastantes miles, ya empiezan a ser números que permiten soportar un poco las conclusiones.
Y de ahí pues sacamos que aproximadamente a principios de febrero es cuando se estaban produciendo esta migración hacia el norte de vuelta, con lo cual era la fecha en la que teníamos que proponer a la administración, en este caso Andalucía, que se decidiera sobre esa fecha el cierre del periodo hábil de caza, ¿no? Para cumplir la normativa y la condición de sostenibilidad de permitirle volver a sus lugares de cría. Existe un pequeño vídeo que hicimos de divulgación de este tema que explica más o menos lo que acabo de decir y que está a disposición. No está puesto aquí, bueno, pero se puede, yo creo que fácilmente, por ejemplo, entrando en YouTube y poniendo simplemente Zorzales y nuestras siglas de UIRCP, Universidad de Córdoba, Zorzales, algo así, sale ese vídeo. Está colgado en nuestra web, pero seguro que están muchas más por ahí y se puede ver. Es un vídeo cortito. Para quien le interese, lo digo, que puede darle un vistazo y ver este evento. Ahora, después de que tenemos esos datos de ese par de temporadas, en ese caso concreto de la fenología, que es uno de los objetivos también de este proyecto, pues podemos utilizar eso como para sumar, quiero decir, ya tenemos ahí un par de años, ahora se va a conseguir mucha más información de muchos aspectos, que incluye el proyecto mucho más amplio, mucho más ambicioso, pero incluye también la fenología, con lo cual en la parte fenológica, pues es posible que si añadimos ahora más observaciones en otros años, podamos tener ya un volumen rápidamente, digamos, en un par de años, pues con aquellos dos ya tendremos 4, ¿no? Y al final pues tendremos 6 cuando tengamos los 4 terminados. Y quiero decir que con eso podemos tener ya una información bastante buena como para sacar algo adelante en cuanto a publicaciones científicas. Basta simplemente que veamos que son compatibles los datos y que se pueden juntar, ¿no? Entonces, pues eso es también tarea de los que estamos tratando de coordinar un poco cómo hacer las cosas aquí, ¿no? Y bueno, pues con todo eso animar a la colaboración de la gente, porque esto es un proyecto de ciencia ciudadana, cada vez se necesita más la ayuda de los colaboradores para conseguir estos datos. Solamente científicos no estamos tanto, no podemos estar en el campo por toda la geografía y los cazadores están en el campo mucho más y tienen esa ocasión de colaborar en esto, en algo que realmente es beneficioso para todos, porque es beneficioso tanto para el que quiere que se mantenga la actividad de la caza porque la practica, como para el que quiere que se mantenga la actividad de la caza porque la considera esencial en la gestión y conservación de la naturaleza y de las poblaciones. Por tanto, todos nos beneficiamos si estas cosas se hacen. Animo y agradezco la colaboración que estoy seguro que va a haber y nada, pues nada, seguimos como siempre a disposición de colaborar y de echar una mano en lo que se pueda para que estas cosas salgan adelante, porque como digo, son interesantes para todos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Sin ninguna duda muy interesante y como tú bien has puesto de relieve, tarea bastante difícil porque la comunidad científica es bastante crítica, porque hoy en día no se critica todo de la misma forma, ni se mira todo de la misma forma, ni se utiliza el mismo rasero en todo. Y si no, ahí están los estudios de SEO hechos por voluntarios, sin formación, hechos en áreas periféricas de las ciudades, sin entrar en propiedades privadas. Y a eso tienen una creencia científica, un aval científico casi incontestable. Por lo tanto, estamos aquí unos cuantos Quijotes luchando contra molinos, porque sí que es cierto que hoy en día no se mide todo por el mismo rasero, y que los métodos, a pesar de ser muy similares, se cuestionan, y que se obliga a la comunidad científica a pasar por el aro para publicar ciertas cuestiones, que se obliga a firmar ciertos informes. Pero bueno, es para que el contexto de los zorzaleros que están aquí hoy vean las dificultades a las que nos enfrentamos. Porque encontramos una comunidad científica sectaria en gran parte. En fin, luego si quieres debatimos de eso. Vamos a dar paso a... que es interesante que luego debatamos de eso. Yo te diría un par de cosas a ese tema cuando tú quieras. Luego sí, con la tórtola nos ha pasado y nos sigue pasando. En fin, luego hablamos de eso. Damos paso a zorzaleros españoles, a Alfonso Alcántara, Domingo Suárez, cuando vosotros queráis. ¿Comienza Domingo o cómo hacemos? Como vosotros queráis.
No sé, ¿dónde anda Domingo? Si quieren empezar, yo quizá hable un poquito más, no sé. Si él No, quiere... empieza tú, Alfonso, y yo termino, ¿vale? Con Es lo que nuestro. yo soy un poco cansino, no sé, si quieres empezar tú un poquito. Bueno, yo tengo poco que decir. Yo, mira, soy Domingo Suárez, el administrador de Zorzaleros Españoles. Es un grupo que tenemos en Facebook donde somos muchísimos miembros y todos zorzaleros. Bueno, y nosotros estamos aquí pues, para pedir la colaboración de todos los cazadores, porque creemos que es vital estar en este proyecto, que nos impliquemos, porque como ya llevamos hablando en muchísimos foros y en muchísimos sitios, conocemos muy poco de este pájaro, ¿vale? Todos hablamos de él mucho, hablamos en los bares, hablamos en las redes sociales, pero no hay un estudio fehaciente al que podamos agarrarnos cuando vengan nuestros amigos los ecologistas, que vendrán no dentro de mucho, a decir que hay menos zorzales en España por la presión cinegética, como ha pasado con la tórtola, cuando todos sabemos que eso no es así. Yo creo que tenemos que hacer un binomio con la ciencia y con estos tipos de estudios, los cazadores, para ir de la mano y poder defendernos en el momento que nos ataquen. Y en este caso es el zorzal, que es el que nos interesa y por el que estamos aquí. Poco más que decir. Vamos a seguir pidiendo la colaboración de todos los días, y que se unan cuanto más gente mejor a este estudio, colaboren, porque a la larga seguro que todos nos alegraremos. Todos nos alegraremos, podremos seguir cazando el zorzal durante mucho tiempo si lo hacemos sosteniblemente y lo podemos demostrar con un estudio de este tipo. Si no, pues cuando vengan y quieran imponernos cupos, imponernos restricciones, pues no tendremos nada para demostrarlo. O sea que tenemos una oportunidad de oro y tenemos que aprovecharla. Que nos den voz a los cazadores en un tipo de estudios de esto, porque estos estudios siempre lo han hecho los científicos y nosotros nunca hemos tenido acceso a ellos. Y ahora, bueno, pues se cuenta con nosotros y tenemos que aprovecharlo. Y poco más. Alfonso. Vale, pues nada, por mi parte decir lo mismo, soy Alfonso Alcántara y bueno, también venimos en representación del grupo Zorzaleros Españoles y en particular y en general de todos los cazadores de zorzal, porque bueno, al final nosotros estamos aquí como cazadores, somos un poquito el nexo de unión entre los científicos y el cazador. Total, ¿qué os digo? Pues a mí me parece, el proyecto este me parece una pasada. Desde el primer momento en el que nos pusimos en contacto con Artemisa, pues todas las cosas que como cazador y como bueno, investigadora petit comité, que siempre uno va apuntando que habría que hacer, lo que en grupos de Facebook, de WhatsApp, de migraciones, de foros, vamos viendo que muchas veces van surgiendo preguntas en torno al zorzal, porque bueno, ya el cazador, gracias a Dios, va evolucionando y ya no se trata de ir solamente a cazar, sino de intentar hacer una caza de calidad, porque bueno, creo que es fundamental y adaptarnos a la conservación del medio y bueno, creo que el cazador tiene que dar un cambio en cuanto a cómo desarrollamos nuestra actividad. ¿Vale? Entonces, bueno, agradecido a Artemisa y a Mutuasport por subvencionar este estudio que en pequeña escala siempre creíamos que se podía ir haciendo algo, pero bueno, de buena primera han llegado y con el potencial económico y bueno y humano que estamos juntando, yo creo que va a salir una cosa súper apañada, ¿vale? Porque bueno, las ideas que se han ido recogiendo pues están bastante bien. Entonces, bueno, creo que vamos a dar un salto de calidad como cazadores y creo y animo a que todo el mundo intente aportar lo que pueda en este estudio. Yo personalmente voy a aportar todo lo que puedo de forma altruista y bueno, y al final esto es por un bien común, que si queremos mantener nuestra actividad hay que atarse los machos y hay que trabajar. Ya abocar a la tradición como cazadores y nuestro derecho a cazar el zorzal porque se ha hecho de siempre, eso ya no sirve. Y ahí lo estamos viendo. Yo creo que esto es la importancia de cara a Europa. Ya estáis viendo que bueno, ya hay que hacer la tarea. Lo hemos visto con la tórtola, lo hemos visto con la codorniz. En tradiciones que parecían intocables, como ha pasado con el silvestrismo, el paraní en Francia,
La caza con liga en Francia, que parecía intocable también, ya habéis visto que este año la han quitado. La misma caza nocturna de aves acuáticas está también en el punto de mira de los ecologistas, y más tradición que hay de caza acuática en Francia no hay en ningún sitio, y también está en el punto de mira. ¿Qué es lo que pasa? Como decía José María Gallardo, los ecologistas están haciendo el trabajo y lo están haciendo demasiado bien, y van por delante nuestra, y si ellos hacen sus estudios, pues nosotros tenemos que hacer los nuestros. Y en el momento en el que haya que reivindicar nuestro derecho a cazar, no vale, vuelvo a decir, porque es tradición, sino que hay que presentar datos científicos, y para eso estamos, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que los objetivos son una pasada, lo que estamos recogiendo, tanto el tema de hacer ya censos reales, que ya es hora de hacerlo, ¿vale? Ahí vamos a echar mano de la tecnología, tenemos los aparatos de vía acústica para hacer unos censos más objetivos, tenemos el tema de los anillamientos que también se van a hacer, para los avistamientos, que es lo que han estado comentando los compañeros, y bueno, y lo de los GPS, que a mí es lo que más me gusta personalmente. Llevamos mucho tiempo diciendo y especulando con las rutas migratorias, ahora que estamos inmersos en plena migración, en los grupos de migración estamos hablando mucho de ello, de qué ruta cogen los zorzales, que si cogen la ruta mediterránea, que si cogen la ruta norte. Muchas veces, pues bueno, nos basamos en los avistamientos que ven compañeros a lo largo de España y de otros países, pero al final no tenemos un dato objetivo de por dónde se mueve un zorzal, y sabemos cuándo llegan, más o menos cuándo se van, que ahí con Juan Carranza, pues bueno, ellos hicieron su estudio, habría que afinar eso un poquito más, entonces para eso tenemos los GPS, ¿vale? Que gracias a Dios vamos a poder ponerlos por fin. Que yo sepa, GPS en zorzal, sí sé que en Lombardía, en la universidad, se está haciendo algo, poquito, porque siempre está la limitación del tamaño, y se está haciendo también con la agachadiza, y bueno, digo como aves afín en cuanto a tamaño, y después ya sabéis que con aves más grandes sí se está haciendo. Tórtola se ha hecho, con la becada, siempre limitado por el tamaño y por el precio también de estos aparatos, pero gracias a Dios cada vez la tecnología va avanzando y se van haciendo más pequeñitos, y ya creemos que podemos usarlos con los zorzales. Eso por un lado. Entonces, la importancia de cara a defender nuestro derecho a cazar y a defender con datos reales y con datos científicos, ¿vale? Y después también resolver las dudas que siempre surgen en cuanto a por qué un zorzal un año va a un sitio, otro año va a otro, un año prefiere comer en una zona, otro año prefiere comer en otra, un año coge una ruta migratoria, otro año coge otra, pues todo eso vamos a intentar darle luz con estos estudios, ¿vale? Entonces veo que son bastante interesantes. Después, ¿qué más? Pues unas cosillas ya que nos vais comunicando, a compañeros que ya se le va mandando lo del tenido que estar un poquito callados con esto hasta que ha visto la luz. Pero bueno, ya empiezan a surgir preguntas, ¿vale? El tema queremos hacer mucho hincapié de que el estudio va a ser totalmente anónimo, y que los datos, como han dicho los compañeros, van a ser, lo van a conocer los investigadores, y ya está, que nadie tenga esa reticencia de querer dar datos de su finca, porque bueno, no va a trascender más que a quien tenga que conocer esos datos. Esto es fundamental, ¿vale? Que se va a mantener ese anonimato. Y nada, el tema que se habla también, esto nos va a beneficiar, y también vamos a poder, una pregunta que siempre está ahí en el aire: ¿por qué hay tanta variación en cuanto a vedas de unas comunidades autónomas a otras? Quitando las vedas, que a lo mejor tenemos zonas de paso, como puede pasar en la zona costera de Cádiz, o como pasa también en el País Vasco, es verdad que sí hay mucha variación en cuanto a comunidades. Con estos estudios también vamos a saber, y vamos a intentar adaptar, o que se pueda adaptar con datos científicos, las vedas de cada sitio, y que haya una uniformidad dentro de lo posible, porque es verdad que hay mucha variación. ¿Vale? Después, con todo lo que recojamos y con estos cotos, digamos, que se van a intentar embarcar más en este proyecto, pues también se hará una guía de buenas prácticas, ¿vale? Para cuando veamos cómo se gestionan determinados cotos con garantía y que hagan las cosas bien, pues bueno, para otros compañeros, pues también esa guía de buenas prácticas también ayudará, ¿no?, a la gestión de sus cotos. Y bueno, y pedir eso, pedir que bueno, que no seamos, que intentemos unir fuerzas en este momento, todos los grupos que hay de
de caza de zorzal. Cada uno es verdad que quizás vemos la caza de una forma o de otra, algunos la ven de una forma, otros nos gusta una cosa, pero creo que en este momento tenemos que unirnos e intentar dar todos los datos posibles y ayudar en todo lo posible por un bien común. Y esto tarde o temprano lo vamos a agradecer. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso, que animamos a que todos intenten ayudar y cualquier duda que tengáis, nos conocéis y tal, que nos vayáis preguntando. ¿Vale? Y con todo esto, pues bueno, esperar que dentro de 40 años, en lugar de contarle a nuestros nietos que hace 40 años cazábamos el zorzal, yo creo que si esto lo hacemos bien, dentro de 40 años le diremos que hace 40 años empezamos a trabajar para que pudiéramos seguir cazando el zorzal. ¿Vale? Así que nada, os animo a todos y es un proyecto muy ilusionante y creo que vamos a sacar mucho beneficio de esto. ¿Listo? Fenomenal, muchísimas gracias. Simplemente por los espectadores que están atendiendo, darle nuevamente las gracias, insistir en la confidencialidad del proyecto, de los datos, deciros que hay un error en la aplicación. Si os metéis ahora, los zorzales están en aves residentes en lugar de en aves migratorias, se corregirá. Ha sido un pequeño error que se corregirá, ¿verdad, José Luis? Y reducirlo a cosas muy sencillas. Señores, lo que necesitamos son muchos datos a través de cada uno de vosotros, de todos y cada uno de vosotros, a través de la aplicación de CENDATA. Eso está del Observatorio Cinegético, eso está por un lado, y por otro lado, los cotos zorzaleros. Los cotos zorzaleros, que no habrá mucho problema en hacernos de un mínimo que se ha establecido desde la dirección del proyecto, pero que necesitamos que todos y cada uno de vosotros colaboréis a través de la aplicación móvil, que es muy sencilla y son dos veces al año, una en noviembre y diciembre y otra en enero y febrero. Deciros también que el manual lo tenéis colgado en las redes sociales, en la página de la Fundación, de la Federación, y que este vídeo de todo este seminario pues se pondrá la grabación íntegra para todos aquellos que habéis quedado con dudas. Por los ponentes también agradeceroslo. Son muchos los espectadores que os han dado las gracias, la enhorabuena por el proyecto, nos han dado muchísimo ánimo, les ha encantado por lo general el proyecto y ahora pues entramos a resolver las dudas que nos han ido dejando, ¿vale? Una de las primeras preguntas que hemos recibido ha sido que por qué existen esas diferencias de las vedas, que por qué primero se abre en el norte, que por qué unas comunidades con cupo y otras sin cupo. En fin, no sé si queréis contestar alguno a esto. Yo creo que es una de las finalidades de este proyecto, ¿no? Es tratar también de armonizar esas cuestiones. Juan, José Luis. Bueno, seguro que todos tenemos algo que decir que probablemente coincide en su mayoría. Es decir, las comunidades autónomas, desde que se transfirieron las competencias de caza, hacen sus normas y toman sus decisiones y deciden cada año sus periodos de veda. Entonces, las diferencias se podrían deber a unas cuestiones puramente coyunturales, políticas o de otros tipos y debieran de verse a los datos. Es decir, debieran de verse a que realmente si la situación de fenología o de abundancia o de cualquier causa biológica es diferente, pues entonces que en consecuencia se traten de modo distinto. Y yo creo que esa es nuestra aportación, o sea, intentar aportar información para que esas diferencias entre territorios respondan a algo que sea una realidad biológica y que por tanto estén justificadas no por otras razones, sino por las propias especies y sus dinámicas y su fenología en cada lugar. Sí, señor, eso es lo que trata el proyecto y así es como se debe hacer a nivel nacional. Eso, bueno, pues ahora es lo que hay y se tratará de hacer mejor. Otro de los cazadores que nos está escuchando decía que está muy bien el proyecto, pero que nos encontramos con dificultades en la gestión, ya que es una ave migratoria, y es difícil de gestionar, que además llega hasta Marruecos y en Marruecos se masacra. No sé si tenéis información, si esto es una realidad, si de verdad es tal el problema o de tal magnitud. ¿Qué creéis? Si se puede gestionar o no el zorzal, aunque sea una migratoria.
Bueno, yo por hacer un apunte, la verdad que esto es un comentario que se repite mucho, ¿no? Con las migratorias. Me acuerdo cuando trabajaba con la becada que pasaba, ¿no? Que la gente decía que se masacran en Europa del Este o, en fin, y creo que obedece más a esa idea de echarle la culpa al otro y no asumir la responsabilidad propia, que bajo mi opinión sería la postura más responsable, ¿no? Que intentemos, y además es que se puede gestionar las poblaciones de zorzales que migran y que están aquí, que pasan el invierno en España, como si fueran algo propio, algo nuestro, en vez de pensar lo que sucede en otros países, que bueno, que sí puede ser verdad o no, pero bueno, pues eso, que actuemos en nuestro margen, ¿no? de influencia donde podemos. Y, perdón, ¿se me oye? Sí, sí, Alfonso. A mí ese argumento la verdad es que me da hasta coraje, sinceramente. Evidentemente estamos para escuchar a todo el mundo, pero bueno, igual que se puede masacrar, bueno, eso masacrar al final es la típica, metemos en el mismo saco toda persona que salga con una montaña de zorzales y una chilaba en Marruecos. Y eso no es así. En países árabes hay en toda la zona mediterránea y del Golfo y tal. Entonces, siempre ese argumento de, sí, hombre, yo no los cazo y los cazan en Marruecos y los masacran, porque sale muchas veces la típica foto del lugareño de turno, que seguramente lo que está ahí es para echarse la foto, pero el cazador al final o es italiano, o es francés, o es español, o es portugués, que somos los que más nos gustan este tipo de cacería. Entonces, yo creo que ese argumento, al final, lo que dice José Luis, el ejemplo está por uno mismo. Si yo veo que me adelanto un coche a 140, bueno, 180 por una autovía, venga, pues como ese va a 180, yo también. Pues no, porque entonces si todo el mundo vamos a 180, nos estrellamos. No mires al vecino y vamos a centrarnos en hacer bien nosotros las cosas. Y bueno, está claro que al final la gestión es europea y a nivel de estos países no podemos hacer nada, pero bueno, vamos por lo menos a nosotros mantener un poco el ejemplo y bueno, y si hacemos también una buena gestión de zorzales en la península, pues igual los zorzales no tienen tanta necesidad de irse fuera, porque al fin y al cabo allí seguramente hay menos escopetas que aquí cazando el zorzal. Entonces, no creo que sea un argumento válido. Entiendo que la gente tenga cierto malestar por eso, pero no un argumento y al final el ejemplo lo tenemos que dar nosotros mismos. No hay que mirar tampoco al vecino. Pues, también deciros que a pesar de todo, desde Artemisan también se están haciendo contactos en Marruecos para establecer canales de comunicación, de diálogo, de cooperación. Y bueno, pues hasta donde podamos llegar, evidentemente, ¿no? También con las mejoras de hábitos, para que también lo sepan que ese canal está abierto, aunque es muy complejo. José Luis, nos dicen una pregunta directamente para ti. ¿Qué hora es la mejor para hacer los censos? Pues en el caso del censo de zorzales pensamos aproximadamente una hora después del amanecer, ¿no? Como hora de comienzo, porque la idea es hacer el censo en las zonas de alimentación. Es decir, evitar ese primer momento del amanecer en el que pasan del dormidero a las zonas de alimentación y estar en el campo cuando ya están más o menos ahí alimentándose, ¿no? Por ejemplo, en los olivares. Luego con otras especies será diferente, como por ejemplo con la tórtola y la codorniz, que lo que recomendábamos era que empezara al amanecer para evitar las horas de más calor. O sea, cada grupo tendrá su momento. Fenomenal. De mi tierra, pues preguntan que este año se han establecido en la Orden General de Veda medidas como que solamente se puede cazar en una línea de escopetas en el mismo paso, que la distancia mínima entre puestos es de 50 hectáreas, que no podrá cazarse el mismo paso más de una vez por semana y que los puestos solo serán de mañana o de tarde. Como novedad, el zorzal solo podrá cazarse en la modalidad de puesto fijo en lugar de puesto fijo y batida o al salto. Aquí ha sido eso pues bastante controvertido, al menos. Me preguntan, por un lado, ¿qué os parece estas medidas? Y por otro lado, si no hay otras opciones mejor, ya que es bastante difícil gestionar por los costos, especialmente por los sociales. Juan, anímate. Yo aquí no me voy a animar porque no es mi especialidad. No te podría decir algo más válido que vosotros. Entonces prefiero que seáis vosotros los que respondáis a eso. José Luis, José Torres, José Luis.
Pienso que es una medida acertada. Hay que empezar por algún lado, ya sea mediante cupos, mediante medidas como las que está estableciendo Extremadura, y al final todo se basa en tener una gestión sostenible del total. Tenemos que concienciarnos. Si no somos nosotros mismos los que ponemos de nuestra parte, mal vamos. Tenemos un periodo grande para cazar estas especies. A todos nos gusta cazar el total, pero si no ponemos nosotros, mal vamos. Así que yo creo que es lo que hay que hacer, aparte de unificar criterios de fecha, de estas medidas en otras comunidades, ya sean las más acertadas o no, pero algo tenemos que hacer, si no, al final nos veremos abocados a que el total o se reduzca y baje de sus poblaciones, o que por parte de los ecologistas y de otros grupos no lo cierren, que no es el objetivo. Para eso están estos estudios, y lo que queremos es conocer sus poblaciones, las tendencias, y a partir de ahí establecer medidas para una gestión sostenible. A mí me parecen bastante acertados. Lo que pasa es que ponerlo como imposición vamos, de la administración de cara al cazador, pues evidentemente, yo como en guías de buenas prácticas lo pondría evidentemente, pero como imposición legal, pues la gente al final no quiere que le quite días de caza, ni aunque sepamos que va a ser mejor. Pero bueno, son medidas siempre, como tú dices, controvertidas. Ya, en Alemania hay allí un campo grandísimo de calabaza y vas y tú, sin que haya nadie, coges tu calabaza y dejas allí según la calabaza que hayas cogido un precio u otro. Aquí el campo de calabaza, pues no sé yo la viabilidad que tendría. Eso lo he visto yo en Francia también. Con huevos de gallina. Señores, dicen aquí desde la Universidad de Córdoba que están haciendo un estudio sobre el plomo en migratorias, que si, bueno, se podrían establecer alguna forma de colaboración. Entonces quizás pues sería interesante que a través de Juan, que es de la UCO, pues pudierais hablar y verlo. Quizás seguramente ver el plomo en migratoria a través de animales cazados pues no es lo más conveniente, ya que puede haber una contaminación ya de facto por haberlas cazado con plomo, pero sí que se podría intentar cazar con otro material que no sea plomo y analizarlas. Pero bueno, eso es una cuestión que desde luego Juan, que trabaja en la UCO, pues sí que podrá hablar con ellos. Micro, Juan. Sí, el micro. Te decía, José María, que lo siento que me he tenido que mover un momento. Repíteme lo que me estabas diciendo. Nada, no te preocupes, que ahí nos han escrito desde la UCO por un estudio que están haciendo de plomo en las migratorias. Entonces, para colaborar con el proyecto, y que creo que tú eres la persona más adecuada, claro, que podéis luego ver cómo poder colaborar. Que ya es bastante complicado establecer los plomos en las migratorias, el plomo migratoria cuando las cazas con plomo, que habría que establecer ciertos ejemplares que se pudieran cazar, por ejemplo, con acero o algo así parecido para que no haya contaminación, ¿no? Ya, ahí hay dos aspectos. Uno, la presencia del plomo y los efectos que pueda tener y demás, que es una parte de la historia, y otra parte de la historia es la efectividad de ese tipo de munición, en ese tipo de caza, etcétera. Son como dos aspectos. Nosotros podemos tratar más bien el primero que el segundo. Y en ese sentido estamos haciendo algunas cosas con las perdices, sobre todo en las tiradas así intensivas, ¿no? De perdices en ojeos, ¿no? Y que hay zonas donde realmente se quedan muy contaminadas de plomo y todo esto, ¿no? Y no sé quién será de la Universidad de Córdoba que te ha lanzado esa pregunta, pero sí que podemos obviamente contactar, claro. Fenomenal, fenomenal. Pues bueno, luego ya lo hablo para no tardar más. También decía Nicolás Urbani, asesor de la Real Federación Española de Caza, que si habíamos pensado hacer análisis de parasitología, ya que bueno, el año pasado fue bastante alarmante, entre comillas, los parásitos que aparecían en muchos de estas aves.
Bueno, yo de ahí me gustaría decir una cosa, independientemente de lo que puedan aportar los demás, pero es que yo creo que un proyecto como este no se puede definir todo en una primera atacada, ¿no? Es decir, ahora lo que planteamos es un poco cómo se va a generar la información y cómo se va a producir la oportunidad de conseguir más información, más muestras, más datos, etcétera. Porque el hecho de tener acceso a todos esos zorzales cazados en los cotos colaboradores, etcétera, te da pie a muchas más cosas que no se han incluido de momento en el proyecto. Una puede ser esa, pero hay más cosas, ¿eh? Hemos estado hablando en algunos, entre nosotros también, de isótopos estables, por ejemplo, para ver la posibilidad de distintas dietas, incluso de distintas latitudes de procedencia, y eso se ha utilizado en otros casos, en otros estudios con otras aves, y podría a lo mejor aplicarse aquí simplemente a base de análisis en las plumas. Es decir, hay cosas que se pueden añadir, pero claro, de pronto en un proyecto de esta magnitud, plantear, digamos, el compromiso de hacer todo eso, yo creo que es pasarnos un poco más allá de lo que sería razonable, ¿no? Pero sí que abierto, creo que, por lo menos a mí me parece que debe ser así por lógica, abierto a ir incluyendo aquello que se vea, seleccionando en definitiva aquellas cosas que nos puedan aportar una información importante y que estén a la mano y que se puedan aprovechar, que se puedan obtener aprovechando la existencia del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, imagino que es algo que tendremos que debatir. Hay muchos temas abiertos, creo, que se pueden seguir ampliando. Fenomenal, fenomenal. Dicen también, preguntan que cómo puede influir el clima en la entrada o migraciones o micromigraciones, como en definitiva en la especie, tanto la climatología en todos sus aspectos, lluvia, frío, lo que sea. Claro, no, yo podría decir algo también en definitiva. Creo que eso es una de las cosas que se pretende conocer, ¿no? Es decir, efectivamente hay como dos partes ahí. ¿Influye el clima? Sí, claro que influye. Por eso no vale con un año. Influyen muchas circunstancias que se dan en cada año y que varían de un año a otro. Por eso hay que tener una serie de años. Pero el tener una serie de años no es solamente para sacar una media de ellos. El tener una serie de años y tomando la información propia de cada año es para hacer modelos que te permiten conocer la influencia de cada una de esas variables que se están midiendo, cómo afectan. Es decir, esos modelos que se utilizan ya en todos los trabajos científicos con animales, con ecología, etcétera, pues te permiten incluir toda esa serie de variables juntas y las interacciones entre ellas, y al final lo que te dice, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Cuando la lluvia es menor y la temperatura mayor, pues los animales se retrasan no sé qué cosa, pero eso depende también de la cantidad no sé, de cultivo que haya en el área. Quiero decir, todas estas cosas juntas, esos modelos te permiten al final. Son modelos que hacen dos funciones. Una, predictivo, es decir, que si a ti te dan una serie de variables, tú podrías predecir qué va a pasar ese año. Es el tipo de modelos que hacen, por ejemplo, cuando nos enseñan el mapa del tiempo y la predicción del tiempo, ¿no? que ya saben por información de muchos años, saben que cuando vienen los vientos por aquí, la presión de esta manera y tal, pues al final va a llover en este lugar y no en este otro, ¿no? Esa predicción te la hacen ese tipo de modelos, pero también a la vez te permiten saber el papel de cada una de esas variables en el resultado. Es decir, cómo de importante es la temperatura, la lluvia, el que haya siembra, el que haya aceituna, el que los olivos hayan producido antes o después, o que ahora se hayan cambiado el cultivo de olivo tradicional por el intensivo. En fin, todas esas cosas son elementos que a lo mejor al final pues, te explican los cambios en las poblaciones que dependen de ellos. Fenomenal, ha quedado clarísimo. Y además que uno de los objetivos del proyecto, que nos llevará años, sin ninguna duda, para que todos los cazadores sepan que lo importante no es que participen este año, sino que lo importante es que se tiren participando 4, 5, 6, 10, 20 años. Eso es lo ideal. Bueno, pero también entiendo que la gente quiere saber, todos queremos saber respuestas a las preguntas lo antes posible, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ya esto creo que en la presentación el otro día que se hizo en rueda de prensa ya lo adelantó Carlos, que aunque el proyecto es de 4 años, pero que en cuanto haya algo que contar se va a ir contando, es decir, que se van a ir dando las respuestas, aunque sean parciales, preliminares, para que se vaya conociendo un poco qué es lo que vamos encontrando y respondiendo, ¿no? O sea, que no tengan que esperar 20 años y digan, bueno, pues vamos a dejar de trabajar y al final veremos a ver cuándo nos dicen esto algo, ¿no? No, vamos a decir algo en cuanto se pueda, lo antes posible, pero se va a ir mejorando progresivamente cuanto más años de trabajo haya detrás. Fenomenal. Pues nos preguntan también desde las Baleares, y así nos sirve para toda España. Dice, no sé si habrá alguien en Baleares. ¿Se podría también ayudar desde aquí?
Por supuesto, da igual que haya alguien en Baleares, si estáis 10, mejor que 2, y si estáis 100, mejor que 10. Es decir, todos los censadores posibles que utilicen la aplicación, que censen, nos vienen de lujo, y en Baleares además sería muy interesante para ver esos flujos migratorios. Y si en Baleares tenemos 10 cotos zorzaleros en lugar de 2 o de 1, pues mucho mejor, claro que sí. Tienes toda la información, nos tienes al equipo entero del proyecto a vuestra entera disposición para cualquier consulta, para cualquier duda, tan sencillo como escribirnos un correo electrónico, a través también a través de las redes sociales, a través de vuestra federación, a través de la fundación, sin ningún tipo de problema. También me preguntan desde Extremadura, me doy por aludido, evidentemente, si pensamos implicar a las sociedades deportivas en el proyecto. Y por supuesto, sin ninguna duda. De hecho, Extremadura es una de las comunidades más activas en el observatorio cinegético, y desde el principio la federación tratará de que participen el mayor número de clubes deportivos, de cotos privados, de todo, ¿no? Aquí no se distingue entre una u otra cosa. Son tan importantes los datos de unos como los de otros. Y está en nuestra responsabilidad pues participar y tratar de aportar los máximos datos posibles. Claro que sí. Por eso estamos aquí e informaremos de todo puntualmente, igual que hemos hecho con la tórtola o con la codorniz o con el proyecto Rufa sobre la perdiz. José María, perdón, una sí. preguntilla que me han hecho a mí de forma privada. ¿Un mismo cazador puede registrar varios cotos, José Luis? Sí. Sí. Vale. Sí, ya en el observatorio es bastante frecuente, ¿no? Imaginaros la figura de un guarda que al final lleva muchos cotos, pues, y además la aplicación está preparada cuando le das a un tipo de censo, lo primero que te pregunta es el coto, y ahí puedes incluir todos los cotos que lleves, ¿no? En los que quieras hacer el censo. Vale, y otra cosilla, en el caso, imagínate, tú tienes un coto este año, el año que viene, y el tercero quizás no. ¿Qué pasa con esa recogida de datos repetitiva en la misma zona? Claro, eso igual no he hecho el suficiente hincapié porque es muy importante. Pensar que lo más interesante de este tipo de proyectos es que cuando comienzas a tomar información en un sitio, cuando decides un recorrido, lo repitas todos los años. Y será la repetición sistemática todos los años lo que al final nos dará una información de calidad. Y todos los años pues son 5, 10, 20, 40. Si en un momento dado dejo de tomar datos en ese sitio, pues empieza a haber un hueco y es una pena. Por lo tanto, yo creo que lo más interesante es que se sea responsable en el sentido de que por empezar con toda la ilusión no se vaya a muchísimos sitios y luego no un colaborador se venga abajo y deje de participar o pase. O sea, es preferible coger pocos sitios y mantenerlos todos los años. Vale, y mantener también la misma fecha año tras año, ¿no? El mismo día. Eso Sería es. lo suyo para ver la repetición en cuanto a... Eso es porque marcamos un periodo muy amplio, pero dentro de ese periodo, cuando un colaborador empiece a realizar el censo, imaginaros la primera quincena de diciembre, pues lo ideal sería que lo haga todos los años durante la primera quincena de diciembre o la primera semana de diciembre, si mejor todavía, que el año siguiente no lo haga, pues no sé, a finales de enero. Por esa obsesión, por esa necesidad, ¿no? de que pueda ser comparable entre años. Vale. Pues... Otra preguntilla más. Venga, nos preguntan desde Valencia que cuáles van a ser los métodos de captura, quién va a capturar, si se ha pensado en los permisos necesarios ante la administración, que muchas veces son bastante complicados de salir. ¿Qué pasa quién va a poner las anillas y los transmisores? Bueno, con respecto a ese tema, seremos desde Artemisa, haremos un modelo y hablaremos con las administraciones para pedir estas autorizaciones a través de las federaciones y todavía pues hay comunidades, la normativa en las comunidades es diferente, hay comunidades en las que cuando anillas una sola especie no necesita ser anillador oficial y hay otras que sí, pero estamos trabajando en ello. Y nada más y ya estamos con ello y pensando en anillar e incluso en marcar con GPS este año a final de temporada cuando ya sea la migración ya renunciar y marcar animales, capturarlos y ponerle ya el GPS.
Estamos en ello. Entiendo que los permisos se trabajará con las federaciones autonómicas para recabarlos y que los cazadores no se tienen que preocupar de anillar ni de capturar, que eso van a ser pues un equipo específico para eso desde la Fundación Artemisa. Exactamente, sí. Fenomenal. Quiero participar como gestor de coto. ¿Con quién tengo que ponerme en contacto? Pues a través del correo de Zorzales, @fundacionartemisan.com Zorzales@fundacionartemisan.com, ¿verdad? o a través de cualquier federación autonómica o la Real Federación Española o la Asociación de Zorzaleros. O el grupo Zorzaleros Españoles, también podéis poneros en contacto con nosotros y os atendemos y decimos cómo hacerlo. Fenomenal. Ya son las 9. Me gustaría ir cerrando. Solamente daros la palabra por si queréis decir algo, aportar algo, matizar algo. Bueno, yo si queréis por cerrar, pues recordar la importancia o la magnitud de lo que estamos haciendo desde el observatorio, que al final no deja de ser la primera red nacional de censos de las especies cinegéticas, que intenta abordar la monitorización pues a una escala tan grande como es la de país, de forma coordinada y sistemática, y que con el tiempo podemos terminar siendo referente. Nada más. ¿Algo más, señores? Me gustaría a lo mejor un apunte en cuanto a que si lo que queremos hacer es ciencia, tenemos que tener en cuenta una cosa: la ciencia no es parcial, ¿eh? La ciencia es una, es decir, porque busca la verdad. Entonces, y los datos son los que hablan. Si lo hacemos bien y dejamos hablar a los datos, pues esto ya no es que lo hayan hecho ni los cazadores ni lo hayan hecho los ecologistas, sino que al final es la realidad de lo que hay. Y el que sea capaz de demostrar eso de una manera mejor hecha, con más calidad, es el que al final va a tener la razón. Y para eso hay que también tener en cuenta lo que hacen otros. Es decir, que yo lo que daría también es un poco de que tengamos en cuenta que hay otra gente a lo mejor anillando y esos datos se tienen que utilizar. Hay otra gente haciendo otras cosas, se tienen que utilizar al final para producir los informes finales que se hagan de todo esto. Es decir, que eso es un poco la base del trabajo científico, no solamente decir yo he hecho esto y digo esto, sino que utilizo también la información generada por otros y al final entre todos se compone el conjunto de la información disponible sobre ese tema y esa es la realidad científica, no es parcial. Y si jugamos todos así, al final ya no entramos en que si este dice, yo digo, si este tiene más razón, más influencia. Y yo creo que tenemos que trabajar en esa línea, de tratar de encontrar toda la información, ponerla junta, tratarla con calidad y que eso sea lo que va, digamos, vulgarmente decir lo que va a misa, ¿verdad? Pues eso, lo que hablan los datos. Ya no habla uno con un interés concreto, hablan los datos y eso es lo que manda. Y para eso esta iniciativa es fundamental. Dios te oiga, Juan. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que nos han aguantado ahí detrás de la pantalla y mucho ánimo y vamos a seguir trabajando con la misma ilusión y ganas que en estos últimos tiempos. Así que nada, muchísimas gracias de verdad a todos. Un abrazo.